Hola a todos, los saluda Sonicman88. Antes que nada, les pido una disculpa por haber estado muy inactivo. De verdad agradezco su paciencia. Las consolas han sido sin duda uno de los mayores inventos más importantes del mundo del entretenimiento. Llegando a ver grandes éxitos como la PlayStation 2 de Sony, pero a la vez grandes fracasos, como la Virtual Boy de Nintendo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si se han cancelado consolas? Déjame decirte que sí. En el mundo del entretenimiento, se han llegado a cancelar muchos de estos aparatos. Y como ya hemos llegado a 88 suscriptores, hoy les traeré Top 8 de consolas canceladas. Antes de continuar, quiero aclararles que este top no está basado en orden de mi preferencia. Aclarado esto, vamos con este vídeo. Número 8. Magnavox Odyssey 3. La compañía Magnavox, conocida por haber fabricado la Magnavox Odyssey, la primera consola del mundo, pensaba en hacer la tercera versión de la consola. La consola tendría mejoras gráficas, un procesador, un teclado de mejor calidad, dos controles que no estaban incrustados a la consola, y un módem incorporado. Pero como en 1983 surgió una crisis económica, Magnavox canceló el proyecto y dejó el mundo de las consolas. Un dato curioso fue que a pesar de ser cancelado, algunas unidades que ya se habían fabricado llegaron a Europa, pero licenciadas por Philips, y con el nombre cambiado. Número 7. Atari Gameplay. Esta consola iba a ser una consola con los controles incrustados, es decir que no tendrías que conectar los controles como la mayoría de consolas, ya que estos ya estaban conectados. Esta consola empezó a ser desarrollada a inicios de 1977, y meses después Atari anunciaría su lanzamiento para junio de 1978. Y se anunció que la consola solo se desarrollarían 10 juegos. Por alguna extraña razón, Atari, cuando empezó el desarrollo de esta a mediados finales de 1977, también estaba desarrollando la muy famosa Atari 2600. Cuando Atari ya tenía diseñados algunos prototipos, decidió finalmente cancelarla para prestar su atención al Atari 2600, además de que Atari nunca supuso que el Gameplay fuese un gran vendedor. En la actualidad solo se conocen 3 prototipos de esta, además de 5 cartuchos para esta consola. Número 6. Atari Cosmos. ¿Alguna vez imaginaste ver tecnología holograma? Déjame decirte que esto ya se intentó. En 1978, Atari empezó a desarrollar el Atari Cosmos, que pretendía simular la tecnología holográfica. Esto se debe a que Atari había comprado la mayoría de derechos holográficos. En 1981, Atari presentó la consola en la Feria del Niño, donde a pesar de recibir críticas mixtas, Atari recibió 8.000 encargos por adelantado. Cuando Atari ya tenía algunos modelos y cajas listos para sacar a la venta, Atari decidió cancelar el proyecto, debido a que creyeron que era muy adelantado para la época. Sin embargo, existen 5 ejemplares de esta consola, y son parte del museo de Atari. Número 5. Super Nintendo portátil. ¿Alguna vez imaginaste que Nintendo, que es el rey de las consolas portátiles, cancelaría una portátil? Desgraciadamente así fue. Cuando aún eran las épocas de Nintendo vs Sega en los 90, Nintendo tuvo éxito con la Super Nintendo, o conocida también con el nombre SNES. Tras esto, Nintendo decidió sacar una versión portátil de esta. La consola tendría el tamaño de una mini laptop, pantalla de 4 pulgadas, y un sintonizador de televisión. No se sabe por qué Nintendo canceló el proyecto, pero sí se conoce el prototipo de esta. Un dato curioso es que una compañía conocida como Hyperkin, lanzó la Super Boy, que es una versión portátil pirata de la Super Nintendo original. Es una lástima que Nintendo, la mejor en consolas portátiles, cancelara esta consola, pero al menos gracias a Hyperkin existe la Super Boy. Número 4. Sega VR. Al igual que Nintendo, Sega en los 90s, gracias a la Sega Mega Drive, Sega empezó a desarrollar el Sega VR, que sería un accesorio para Mega Drive. El Sega VR en realidad iba a ser un accesorio para la Sega Mega Drive, pero igualmente lo incluyó porque es un producto de una consola. El Sega VR iba a ser un casco de realidad virtual para la Mega Drive, aunque también se tuvo planeado hacer una versión para Sega Saturn. Este tendría una pantalla LCD, audífonos estéreo, e incluso tenía sensores de movimiento para la cabeza. Pero, si todo parecía bien, ¿qué fue lo que pasó?
Cuando algunas personas probaron el producto, universidades informaron a Sega que el producto provocaba náuseas, mareos y vómitos, por lo que canceló el proyecto. Un dato curioso es que a pesar de ser cancelado, algunas unidades llegaron a Japón, pero estas se hicieron para arcades, y no para consolas. Número 3. Super Nintendo CD. El Super Nintendo CD, SNES CD, o también conocido como Nintendo PlayStation, iba a ser un kit de desarrollo para la Super Nintendo. Como ya mencioné con la anterior consola cancelada de Nintendo. En los 90 ese Nintendo tuvo mucho éxito gracias a la SNES. Cuando Nintendo se dio cuenta que Sega estaba desarrollando el Sega CD, Nintendo llamó a Sony para que desarrollaran un kit para su gran consola de 16 bits. Nintendo y Sony llamaron al proyecto Nintendo PlayStation. Sin embargo, durante su desarrollo hubo demasiados problemas, uno de ellos fue que el lector de CDs iba a ser de 32 bits. Debido a que la SNES no podía soportarlo, el proyecto pasó por varios cambios. Más tarde Nintendo también hizo algo malo, y fue que quería hacer a espaldas de Sony el proyecto con Philips, aunque igualmente el proyecto aún seguía en pie. Luego Nintendo vio que el Sega CD fue uno de los fracasos más grandes de Sega, y como la tecnología de los CDs aún era muy joven, Nintendo canceló el proyecto, por el miedo a que el producto fracasara. Después de esto, Nintendo le pidió ayuda a Philips, pero al final Philips solo creó una consola con juegos de Nintendo, la CDI, y después Sony creó por su cuenta la primera PlayStation, naciendo así la rivalidad entre Nintendo y Sony. Número 2. Action Keymaster. Active Enterprise era una empresa muy conocida por hacer los cartuchos Action 52. Un cartucho para la Nintendo NES y la Sega Mega Drive. Después de eso, Active Enterprise quiso crear su propia consola portátil. La consola tendría la capacidad de poder jugar con juegos de NES, Super NES, y Sega Mega Drive. Aunque también tendría su propio catálogo de juegos exclusivos para esta. Además de un lector de discos, esta tendría un sintonizador de televisión, pantalla a color, de 3,5 pulgadas, un poco más pequeña que la de la Super NES portátil, un adaptador para conectarlo en el auto, y hasta batería recargable. Todo eso se oía demasiado increíble, pero ¿cuál fue la razón para ser cancelada? Bien, desgraciadamente no hay una respuesta a esto, ya que se desconoce las razones. Es probable que tal vez a la compañía se le había acabado el presupuesto, o quizás porque no tenía las licencias de Nintendo y Sega para tener sus juegos en la consola. Es algo triste, ya que la idea sonaba demasiado bien, pero bueno, de todo puede pasar. Número 1. Kitcom. La Kitcom iba a ser una consola portátil de Philips, que saldría en el año 1995. Esta sería una de esas consolas educativas para los niños, y algo muy curioso es que contaría con un stylus, e incluso una pantalla táctil. Aunque también contaría con un puerto infrarrojo para comunicación entre consolas, algo muy innovador para esas épocas. No se sabe la razón de su cancelación, aunque se cree que fue porque a Philips le hubiera salido caro por la tecnología que usaría. De estas solo se fabricaron 5 prototipos, los cuales se utilizaron como un experimento en una escuela de Finlandia. Aunque existen rumores de que sí existieron más de 100 prototipos y quedaron en manos de ex empleados de Philips, pero solo son rumores. Ahora dime, ¿crees que fue buena idea cancelar estas consolas? ¿Te hubiera gustado jugar con ellas? ¿Cuál es la que más te interesó? Déjamelo en los comentarios. Si llegamos a 3 likes haré una parte 2. Ahora, el momento de enviar los saludos. Un saludo a The Power of Shadow. El Spider Sonic. Carlos Kyo. Perro Salchicha. Funtime Bronylander 2002. Godzilla Dragon Z Knight. Taxler 328. Y Akiko Swansea Haruka. Un gran saludo. Soy Sonicman88, y gracias por ayudarme a crecer, son los mejores, bueno eso es todo. Adiós.